Les voy a pedir que abran, por favor, en 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Salimos un poco del libro de Oseas. Hace ya 3 semanas, sin quererlo, yo con mi sermón de Oseas, Jonathan con su sermón en Daniel y Tony con su sermón en Santiago, que venimos hablando de personas apartadas de Dios y cómo volver a Dios cuando uno está apartado, y hermosos temas, ¿no? Pero me pareció apropiado, yo tenía ganas, especialmente por mí, me pareció apropiado salir un poco de esos temas y pensar en otros desafíos que tenemos todos como cristianos, ¿no? Los que estamos no apartados de Dios, sino tratando de caminar con Dios. No es que nuestro caminar es pum para arriba, digamos, ¿no? Es tortuoso. Y hay muchas cosas que necesitamos aprender y ser desafiados. Y aquí en Pedro encuentro una de esas cosas que a mí personalmente, especialmente en estos días de enfermedad, me desafían muchísimo, muchísimo me desafían. Me prende en fuego el corazón, porque es una oportunidad que estoy viendo que Dios presenta delante de mí para que yo haga lo que hoy quiero desafiarles a ustedes a hacer, ¿no? Leamos entonces 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 al 12. Dice Pedro: finalmente, o en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y aquí justifica, diciendo: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Cuando me fui a vivir a Estados Unidos, con una visa de estudiante que tiene muchas restricciones de trabajo, me fui con 3 hijos, con mi esposa, 3 hijos ya medio grandes, y bueno, tuve necesidades económicas bastantes. Y trabajé de limpieza. Por las restricciones de la visa, solo conseguí trabajo como limpiando oficinas. Y limpiaba oficinas en la universidad, de toda la universidad y de la iglesia. Y limpiaba muchas oficinas de pastores. Y era un placer para mí hacer eso porque me bichaba todas las bibliotecas de cada pastor. En la iglesia de Grace, donde pastorea MacArthur, hay 17 pastores. Imagínense limpiar 17 oficinas y mirar los libros de todos ellos mientras uno les pasa la franelita y qué sé yo. Y empecé a notar que casi todos esos pastores tenían este libraco que se llama El corazón del hombre y los desórdenes mentales. Subtítulo: Cómo la palabra de Dios es suficiente. Y bueno, averigüé, este libro lo tengo que tener yo también. Y averigüé, y este libro costaba $80, que podríamos decir 24.000 pesos de hoy en Argentina. Imagínense gastarse 24.000 pesos en un libro. Bueno, nunca lo compré. Hasta que un día lo vi en oferta, ya viviendo ya acá, un día en un viaje, lo vi a $60, o sea, 18.000 pesos. Y dije, bueno, ya, ¿qué va a hacer? Lo vamos a comprar porque un buen pastor debe tenerlo. Yo ya vi que todos tenían. Bueno, y lo traje. Por supuesto no lo leí todo, pero lo tengo. Y un día recibo una llamada de una hermana de otro país. Me dice: pastor, yo había viajado, me conocía. Me dice: ¿usted tiene información sobre ataques de pánico? Le digo: déjame ver. Y bueno, mire acá. Y yo no tenía tiempo y le dije: mira, si sabes leer inglés, le saco fotos con el celular y te paso. Y es lo que hice. Me dice: sí, no hay problema. Le saqué foto con el celular y le pasé ataques de pánico. Pero obviamente lo leí. Y me llamó mucho la atención lo que decía este libro. Cuando empieza a explicar por qué una persona tiene ataques de pánico,
subraya que esa persona no ha aprendido y no practica el amar a los demás. Está enfocada en sí misma, está preocupada por sí misma. Y explica, lo desarrolla en 2 páginas. Bueno, pasaron los meses, me escribe un pastor, me dice, Alejandro, ¿tenés información sobre bulimia? Le digo, ¿sabés leer inglés? Me dice, no. Bueno, pero te mando igual y pasalo por un traductor. No tengo tiempo de escribirte nada, le voy a sacar fotos. Abrí acá, busqué, porque tiene un índice, obvio, ¿no? Y saco, porque está lleno acá, son desórdenes mentales, así le llaman, ¿no? Corazón del hombre y los desórdenes mentales. Y le saco foto a la bulimia y le mando. Y leo, obviamente me pongo a leer, y dice, una persona tiene bulimia, falla en amar a los demás. Está muy enfocada en sí misma. Y ya me hizo ruido, ¿no? Entonces empecé a leer la agorafobia, la fobia no sé cuánto, los desórdenes de esto, desórdenes del otro, desórdenes. Y digo, todo el mundo se ama a sí mismo, no falla en amar. Digo, este hombre me cobró $60 para decir siempre lo mismo. Y bueno, me picó la curiosidad, empecé a leer mucho este libro. No lo he leído todo, pero sí bastante. Y este libro para mí me ha explotado la cabeza, ayudarme a conectar que gran parte de nuestros problemas, de los problemas que tienen los seres humanos, es que no aman ni a Dios ni aman a su prójimo. O sea, no hacen lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y es tremendo de pensarlo. Y uno dice, obvio, obvio. Si Dios nos creó y nos pone instrucciones es para nuestro bien. Y si todas esas instrucciones se resumen solo en 2, es obvio que si no hacemos esas 2 cosas, no nos puede ir bien en la vida. Alguna consecuencia va a haber. Y notablemente empecé yo por mi cuenta, en mi trabajo pastoral, a hacer ciertas preguntas que antes no hacía. Hace unos años vino un muchacho a pedirme consejería, pues estaba tomando medicación psiquiátrica y tenía, bueno, depresiones muy profundas. Y en un momento en la charla, creo que estábamos con Tony, en esa conversación, le digo al muchacho, decime, pensando en estos conceptos, ¿no? Decime, a ver si pudieras en una semana, en porcentaje aproximado, ¿cuánto tiempo estás pensando en vos? ¿Cuánto tiempo pensás en otros? ¿Cuánto tiempo pensás en Dios? Y pienso un ratito y me dice, y no, 99% yo pienso en mí. Mira vos, interesante. Y así, consultando. Una vez con otro hermano me dice, ¿sabes que tengo un familiar que cada tanto lo tengo que internar en un psiquiátrico? Y profesa ser cristiana esa persona. Y va a una iglesia, pero cada tanto lo tenemos que internar. Y yo le pregunto, ¿vos podrías definir a ese familiar como un egocéntrico? No encontraría, me dice, una mejor definición que esa. Sí, es un egocéntrico. Jamás de los jamases va a pensar en nadie más que en ella o en él. Interesante, muy interesante. Bueno, volvamos a Pedro. Es una introducción, por supuesto, no vamos a basar la enseñanza de hoy en lo que dice un libro, sino en lo que dice la Biblia. Muy interesante aquí, cuando nos damos cuenta que Primera Pedro fue escrita para personas que están siendo perseguidas, muy perseguidas. Muchas pruebas. No lo vamos a leer para ganar tiempo, pero según versículos que podemos ir cosechando, digamos así, de Primera Pedro, sabemos que estas personas fueron denunciadas como criminales, capítulo 2, verso 12, verso 14, capítulo 4, verso 15, que soportaron el dolor por sufrir injustamente, capítulo 2, verso 19, que fueron calumniados como malvados, capítulo 3, verso 16, fueron difamados, 4.4, sufrieron pruebas de fuego, 4.12. Compartieron los sufrimientos del Mesías, 4.13. Fueron ridiculizados por el nombre de Cristo, 4.14. Sufrieron según la voluntad de Dios, 4.19. Sufrieron muchas pruebas. Estaban sufriendo estas personas. Estaban sufriendo. Y a mí me llama mucho la atención que Pedro a personas que están sufriendo les exhorta a que amen fraternalmente a sus hermanos, a que sean humildes, a que sean compasivos.
a que amen a los demás. Me encanta pensar en eso. Digo, mirá, Pedro está tratando de ayudar a personas que están bajo sufrimiento, en este caso persecución, y podríamos, por supuesto, aplicar la Biblia a sufrimiento físico de alguna enfermedad. Tenemos la tentación cuando estamos sufriendo a ensimismarnos, a empezar a pensar demasiado en nosotros, más de la cuenta, más de lo que pensamos siempre. Uy, mirá, y esto, y qué pasará, y cómo dará este resultado, y este examen, y por qué dicen esto, y por qué me tratan así. Y empezamos a pensar, a pensar, a pensar en nosotros. Y tremendamente sugestivo, Pedro les dice, no piensen en ustedes, piensen en los demás. Y introduce el verso 10, que a mí me vuela la cabeza. Si alguno quiere amar la vida y ver días buenos, es decir, si alguno quiere ser feliz, si alguno quiere estar mentalmente sano, eso es amar la vida y ver días buenos en esta tierra. Bueno, haga lo que le estoy diciendo, hágalo, hágalo. Y entonces yo digo que este pasaje, y lo aplicado a nosotros, ¿verdad? Digo, el mensaje central, resumido de todo esto, es que cuando una persona deja de enfocarse en sí misma y en su lugar orienta su vida en cómo amar a los demás y glorificar a Dios, ahora lo vamos a demostrar, esto es lo que dice este pasaje. Será feliz en esta tierra, no importa lo que le esté pasando. Cuando una persona deja de enfocarse en sí misma y en su lugar orienta su vida en cómo amar a los demás y a Dios y glorificar a Dios, que es amar a Dios, será feliz en esta tierra, será sano mentalmente, emocionalmente. No importa lo que le esté pasando, no importa, no importa. En primer lugar, me gusta siempre dar una declaración con todo el contenido y después dividirla en partecitas, ¿no? Y es lo que hace cada párrafo en la Biblia. Aquí tenemos varias ideas subordinadas a esta gran idea de que debemos tener cuidado de ensimismarnos, aun si estamos sufriendo mucho. Ojo, con volverte para adentro, digamos. En primer lugar, vemos aquí el verso 8, un cristiano, digo yo, mantiene su salud mental, o un creyente, para incluir a los del Antiguo Testamento, porque es el mismo principio. Un creyente mantiene su salud mental cuando se enfoca en cómo amar a los demás, aun cuando él mismo está sufriendo. Usted y yo mantenemos nuestra salud mental cuando orientamos nuestra vida en cómo amar más a los demás, más y mejor, aun si estamos sufriendo. Aun si estamos sufriendo, no importa. Dice Pedro, finalmente, lo cual la palabra ahí en griego es en conclusión, porque había empezado a hablar en el capítulo 2, verso 11, a dar un montón de instrucciones, que después las fue dividiendo entre los siervos, las esposas, los esposos. Y ahora va a concluir toda esta sección, no la carta, la sección, hablándole a todos los creyentes, ya no solo los siervos, las esposas, los esposos. Cuando estás bajo persecución, como estaban ellos, Pedro les va a decir, bueno, les voy a dar unas instrucciones a todos ustedes. Sí, en conclusión, así traduce la Biblia de las Américas, en conclusión, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Son 5 adjetivos, no hay un verbo acá en el original, pero todos los adjetivos estos, de alguna manera, entre comillas, piden el verbo ser. Algunas Biblias traducen practiquen estas 5 cosas. La mayoría de las Biblias traducen sean, sed o sean. Sed todos de un mismo sentir, ¿sí? Compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Todo esto es en el contexto, sabemos que se refiere a creyentes, sobre todo por la frase amando fraternalmente. Habla del amor de hermanos, considerándose hermanos. Está diciendo, bueno, mientras ustedes son perseguidos, no pisen el palito de aislarse. Sigan practicando dentro de la iglesia estas 5 prácticas que va a hacer que ustedes, como va a decir después, amen la vida, estén bien a pesar de todo, no se amarguen, no vivan amargados. ¿Sí? En primer lugar dice, sed de un mismo sentir.
Homofrones es la palabra, homofrones, pensar lo mismo. Por supuesto, la Biblia no quiere que todos pensemos lo mismo, sería una tontera, sería una cosa imposible de practicar y espantosa, imponer que todos pensemos lo mismo, ¿verdad? Es en el sentido de nosotros procurar conectar con los demás. No es que yo me pienso en lo que yo quiero hacer de mi vida, en lo que yo siento que Dios me ha llamado a hacer, y lo voy a hacer no importa lo que vos pienses, no importa lo que vos hagas, lo voy a hacer de todas maneras. No. Cuando nosotros venimos a la fe y venimos a ser parte de la familia de Dios, bueno, nos preocupa lo que otro siente, lo que otro piensa. Y de alguna manera orientamos toda nuestra vida a la misma dirección, que es tratar de amar a Dios, de agradar a Dios. Somos de ese mismo sentir. Nos preocupan los otros. Tratamos de agradar a los demás, en el sentido correcto. Como dice allá en Hechos 4:32, hablando de la primera iglesia, en este sentido lo dice Pedro, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Bueno, y habla de tenían todo en común. Pero no es solo que la primera iglesia tenía las cosas en común, sino que realmente estaban unánimes, eran de un alma, de un sentir. ¿Sí? No estamos compitiendo uno contra el otro acá. Por supuesto que no. Al contrario, yo te ayudo a vos a hacer la voluntad de Dios, vos me ayudás a mí. En ese sentido, somos de un mismo sentir. No somos islas. Pedro está diciendo eso, no te aísles cuando estás sufriendo. Seguí pensando en los demás. Pensá cómo tu sufrimiento puede ser una bendición para el otro también. Es muy lindo servir a otros, es muy lindo bendecir a otros. De pronto hay momentos en la vida donde nos toca decir, bueno, es tiempo de que a mí me sirvan o me bendigan. Porque de nuevo, yo soy parte de algo que es una familia. Y yo puedo amar a mis hermanos, aún en medio de la situación más espantosa que esté viviendo, si veo eso que Dios me está dando a mí, como una bendición y una oportunidad para que otros también practiquen el amor cristiano. Y entonces todos tratamos de ser de un mismo sentir en ese sentido. ¿Sí? Por supuesto, también estoy mirando que yo no soy el único que sufre, a otros están sufriendo también. Imagínense en este caso, todos estaban siendo perseguidos. Y uno decía, oh, mira vos, me mataron, no sé, anoche entraron, me mataron las gallinas, bueno, tranquilo. Al otro le mataron a la esposa. Conectate también. Fíjate, mirá lo que pasa con los demás, ¿sí? Dice un escritor, la afinidad, este mismo sentir, implica la voluntad de adaptar las metas, necesidades y expectativas de uno a los propósitos de la comunidad en general. En otras palabras, dice otro, debemos resistir la tentación de pensar que si Dios me ha llamado a hacer algo específico, es tan importante ese llamado para mí que no debo permitir que la preocupación por las necesidades de otros se interponga o me disuada de perseguirlo. No, claro que no. En segundo lugar, dice Pedro, debemos ser compasivos. La palabra en realidad es simpáticos en griego, simpatesis. La idea es de simpatizar con el otro, de ser comprensivos, podría ser mejor traducido. De nuevo, es que yo me preocupo por tus alegrías, por tus penas, por lo que te está pasando, lo que estás haciendo. El momento que está pasando vos en tu vida me sigue importando a mí. Dice la Nueva Versión Internacional, en lugar de poner compasivos, dice compartan penas y alegrías. Me encanta, más normal, digamos, más práctico para nosotros. Compartan penas y alegrías con los demás. La etimología de esta palabra, simpatesis, es la idea de sufrir con otro, con otras personas, ¿no? Es decir, yo entro en tu experiencia, trato de entrar en tu experiencia para compartir tu alegría o disminuir tu tristeza. Bueno, Pablo habla lo mismo, ¿no? El apóstol Pablo. Pablo dice en Romanos 12:15, regocíjense con los que se regocijan, lloren con los que lloran.
La idea de para poder yo simpatizar con vos es que debo procurar tener una relación estrecha para entender, para saber. Tengo que saber escuchar, ¿no? Saber observar, no juntarnos a hablar solo de los partidos de fútbol, sino entender lo que estás sintiendo en este momento, las cosas que estás pasando, etc. Y poder experimentar eso como si me estuviera sucediendo a mí. Esa es la idea. Y por supuesto, de nuevo, vamos a ir notando, hay un factor común en toda esta lista de 5 adjetivos, que es amar al prójimo como a mí mismo. Eso es lo que es, claramente. ¿Sí? Dice alguien, este término de ser simpático, comprensivo, tiene una vertiente práctica, ya que como entendemos los sentimientos de otro, entonces actuamos en consecuencia para ayudar a nuestros hermanos y hermanas. En tercer lugar, dice Pedro, amándoos fraternalmente. Bueno, la palabra esta, Filadelfos o Filadelfoi, aquí en este caso, se usaba exclusivamente en la antigüedad para el amor de hermanos de carne, de verdad, hermanos y hermanas de carne. Muy interesante. Pero en el cristianismo llegó a ser el amor por otros creyentes, porque en los cristianos nos llamamos hermanos. El Señor nos enseñó eso. Y es muy hermoso que así sea. Lo que pasa es que ya tanto uso pierde de pronto la connotación, el peso. Pero la idea en una iglesia sana es que nosotros nos tratemos como hermanos y hermanas de carne. Y así nos veamos. Y así nos conectemos y nos preocupemos unos por el otro. Yo me doy cuenta, con mis hermanos viven lejos los dos, y me doy cuenta que tengo un amor que a mí no me importa los errores que cometan. Los quiero un montón. Y nunca los voy a dejar de querer. Ya me doy cuenta de eso. Y no somos perfectos, no es una familia perfecta la mía, no fuimos creados de manera perfecta, pero hay como una lealtad implícita que no se va a romper nunca. Y así es como debe ser en una iglesia, donde está el Señor, ¿no? No tenemos lazos de sangre, pero vivimos como si los tuviéramos. Somos hermanos. Tenemos amor fraternal. Y eso produce un afecto, un interés, por supuesto. Misericordiosos, en cuarto lugar, misericordiosos. Parecido al anterior. El anterior, por eso no me gusta traducir compasivos, como dice la Reina Valera, porque parece que se funden. Ser compasivo y misericordioso es lo mismo, ¿no? Por eso es mejor traducir comprensivos o simpáticos. Lo que pasa simpático parece gracioso, ¿no? Para nosotros hoy. Entonces, comprensivos, misericordiosos. Acá sí la idea es la idea de compasivo, porque la palabra misericordioso o compasivo da la idea de que se te mueven las entrañas por lo que le está pasando a otro. Esa es la idea, sí. La idea es que yo veo una persona en necesidad y no la puedo ignorar. Me produce algo entrañable, es nuestra palabra, de las entrañas. Me afecta demasiado. La palabra sugiere que deben tener sentimientos reales de preocupación por los demás, que se traduce en acción. ¿Sí? Tanto me mueve, tanto me sacude, que no me puedo quedar neutro. Voy a hacer algo por esa persona. Voy a tener misericordia. En Efesios 4:32, que se usa esta misma palabra, es muy interesante, esta compasión está enraizada en haber nosotros experimentado el perdón de Dios. Escuche, conocido. Antes, dice Pablo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, ahí está, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El saberme perdonado por Dios, aunque no lo merezco, produce en mí una sensibilidad, en ver a otro y sentir misericordia por otro. No solo porque pasa necesidad económica, no solo quizá porque está sufriendo, aún porque está atrapado en su pecado y lo veo frustrado. Veo que no puede salir de eso. Y también se me remueven las entrañas, porque me siento yo perdonado y digo, wow,
ahí estaba yo, o ahí podría estar yo. O estuve yo en algo similar, pero el mismo mecanismo. Quería dejar de hacerlo y no podía, quería dejarlo de hacer y no podía. Y me da misericordia. No me da bronca ser parte de una iglesia y ver hermanos y hermanas mías que están como que no pueden salir adelante, no salen a flote, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, débiles. Me da misericordia. Por eso está conectado con el perdón. Pobrecito lo que está sufriendo esta persona. Pobrecita su familia. Qué desgracia, qué lástima. Lo quiero ayudar. Al menos oro por esa persona, porque le amo como a mí mismo. A mí me gustaría que oren por mí en ese caso, y así es como yo procedo entonces, y vos también. Me encanta porque había hablado de comprendiendo, pero claro, el amor no se limita solo a comprender, sino hay que moverse, hacer algo, y eso complementa acá con ser misericordioso, ¿no? Me preocupo de manera profunda por lo que te pasa a vos, y entonces pasa a ser mi propio sufrimiento, y hago algo, trato de hacer algo. Y finalmente en la Reina Valera dice amigables, porque elige, no quiero meterme por el tiempo, pero en algunas porciones del Nuevo Testamento hay variaciones. Ustedes saben que se copiaba a mano, ¿no? El texto original. Y a veces hay pequeños detalles que por distintos motivos se estudia los errores que cometían los escribas. Y entonces empieza una variación. De pronto una persona, no sé, venía de 6 horas de copiar, yo qué sé. Se cansó, se confundió las letras. La copia que tenía estaba manchada, no sabemos. Tenía una mancha de humedad, no sabemos. Y ponía otra palabra. Y a partir de ahí, todos los que copiaban esa copia empiezan a copiar eso. Y entonces se hace todo como una familia de ciertos manuscritos que tienen una palabra y otros tienen otra. Bueno, la Reina Valera elige los manuscritos que tienen acá la palabra filofrones. Frones es pensamiento, ¿sí? Filo da la idea de amigable, pensamientos amigables, de mentalidad amigable. Algunas Biblias traducen como esta amigable, otras cortés, sean corteses. Lo cual encaja en toda la lista, ¿no? Tiene que ver con amar al otro. Sin embargo, los estudiosos de la crítica textual nos dicen que es más probable, y dan los argumentos técnicos, que sea otra familia de manuscritos, que en lugar de tener acá filofrones, tienen la palabra tapeinofrones, parecida, tapeinofrones. Tapeinofrones literalmente es de mentalidad humilde, muy lindo. Es decir, Pedro dice, sean de un mismo sentir, sean comprensivos, tengan amor fraternal, sean misericordiosos, tengan una mente humilde. Precioso. La Biblia de las Américas traduce todo este versículo. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. La Nueva Versión Internacional dice, sean compasivos en vez de misericordiosos y humildes. O sea, tanto la Biblia de las Américas como la Nueva Versión Internacional eligen tapeinofrones en vez de filofrones. Y me parece precioso a mí. Me parece precioso. Otra vez, en el marco, estás siendo perseguido, estás sufriendo y tenés la tentación a pensar en vos mismo. Y en el momento que yo pienso más en mí mismo que en vos, ya no soy humilde. Porque la humildad, según define Pablo, es que yo piense más en vos. Es considerarte a vos como superior a mí mismo. En mi consideración, no que vos seas superior en el sentido estricto de la palabra, pero que tus intereses están por delante de los míos. Yo soy humilde y vos sos humilde cuando mirás al otro y decís, bueno, lo que él quiere es más importante que lo que yo quiero. Y eso enseguida desaparece en nuestra vida cuando nos ensimismamos, ¿sí? Podemos estar así, medio retorcidos y hablando por bajito, y parece que estamos humillados y humildes. Pero si yo estoy todo el día enfocado en mí mismo, yo estoy lleno de orgullo, porque no pienso en nadie más que en mí.
Las personas humildes son aquellas que son conscientes de su propia posición como criaturas de Dios, totalmente dependientes de Él, y por lo tanto que son capaces de pensar más bien de los demás que de ellos mismos. Y eso lo dice muy bien Filipenses 2, del 3 al 4, ¿verdad? Y después habla de Jesucristo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que por supuesto pensó más en nosotros que en Él mismo, ¿no? Hizo lo que hizo. Esta es la lista de 5 virtudes, y notablemente hay observaciones, a mí me gustan estas cosas, me ayudan a pensar. Algunos observan que hay cierta, digamos, paralelo entre el primero, imagínense 5 virtudes, la primera y la última, la segunda y la tercera. Eso se llama, en literatura, como un recurso, se llama un quiasmo. Quiasmo es la idea de hacer paralelos, la primera y la última idea, la segunda y la anteúltima, de manera de resaltar la que está en el medio. Y es muy interesante porque la primera y la última terminan con frones, que es pensamiento, ¿verdad? La primera, como dijimos, homofrones, el mismo sentir, el mismo pensamiento. La última, tapeinofrones, que es humildad. Y la verdad es que hay conexión también temática, digamos. Son actitudes. Yo, en la medida que soy humilde, puedo tener un mismo sentir o preocuparme por lo que vos pensás y tratar de alguna manera, de coordinar mi dirección con tu dirección y de manera que caminemos juntos en armonía. Humildad. Y también la comprensión o la simpatía con la compasión y la misericordia. Son casi paralelas. Una es, como decíamos, una de pronto suena como más teórica, yo tengo simpatía, la otra me mueve, porque me sacude las entrañas, me mueve a hacer algo con eso. De manera que probablemente, si esto fuera un recurso literario, lo que Pedro quiere resaltar acá es el amor fraternal que está en el medio. Y de eso estamos hablando. De eso estamos hablando, de amar al prójimo, aún en la situación más espantosa en la que estemos viviendo. De amar a los demás, de pensar en los demás. Como decimos al principio, un cristiano mantiene su salud mental cuando se enfoca en cómo amar más a los demás, aun cuando él mismo esté sufriendo, lo que sea. ¿Sí? Verso 9 aumenta aquí una dimensión más. Aparentemente el verso 8, por esto del amor fraternal, está enfocado en los creyentes dentro de la iglesia, o en las comunidades, en casas, no sabemos. Pero ahora parece que se enfoca Pedro en los de afuera, en los incrédulos. Porque dice, no devolviendo mal por mal, verso 9, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Como el contexto es persecución, como ya mencionamos, todos estos pasajes que mencioné, interesante que Pedro piense, bueno, hermanos, cuidado, cuando están siendo perseguidos, cuidado a aislarse de la comunidad, de pensar vos en vos mismo y olvidarte de amar a los demás. Y cuidado también con victimizarte y con empezar a abrigar deseos de venganza, de retribución contra lo que te están causando el sufrimiento. Tené cuidado. No devuelvas mal por mal, dice acá, ni maldición por maldición, sino bendecí a esas personas. Entonces yo digo, para aumentar una idea más sobre esto, un cristiano mantiene su salud mental. Ahora vamos a ver por qué digo de la salud mental, ¿no? Siguiente versículo 10. Un cristiano mantiene su salud mental cuando se enfoca en amar a quien lo está lastimando en lugar de victimizarse. Estos son principios, no lo puedo desarrollar. Quiero sujetarme al texto. Me encantaría desarrollarlo con un montón de pasajes bíblicos. Pero yo como pastor he visto con mucha tristeza personas que en algún momento de su vida pensaron, bueno, basta, ya está, esta gota colmó el vaso, ya esto basta, no lo puedo soportar, esto no lo voy a perdonar, esto es demasiado. Y deciden victimizarse. Hasta allí llegó su vida, hasta allí llegó su felicidad,
su bienestar emocional. Listo. Hasta el día que no salgas de ese pozo de victimización, delante de Dios está frito. No podés vivir una vida cristiana siendo víctima. No lo podés, no hay manera. Te vas a llenar el corazón de amargura. Vas a ser incapaz de amar a nadie. Te come la cabeza, para hablar en nuestra forma. Sentirte víctima. No. Y Pedro está preocupado por estos hermanos, los está pastoreando. Están siendo perseguidos de manera injusta. Esto la mayoría de los eruditos dicen no tiene nada que ver con la persecución de Nerón todavía, pero es un preludio de eso. Empieza a haber abusos de todo tipo. Las autoridades no se meten, no hacen nada, se hacen los distraídos, y hay todo tipo de abusos contra los cristianos. Y dice Pedro, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, la reacción natural. ¿Ah, sí? ¿Así que me haces eso vos? Ahora vas a ver. Te voy a meter un juicio que no vas a salir más de eso. Lo que sea. O voy y yo ejecuto justicia por mano propia, ¿verdad? No, no hagan eso, sino, por el contrario, dice Pedro, bendiciendo. Y agrega, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tremendo. Este es el tema central de la carta. Porque el tema central de la carta es, Pedro está tratando de ayudar a creyentes maltratados a cómo manejar ese maltrato de una manera bíblica. Y les pone el ejemplo de Cristo antes, quien cuando lo maldecían no respondía, dice. No lo hacía. Hermanos, ojo, no pisen el palito, no se metan en ese surco, no van a salir más. Como dicen ahora, suelten eso. Pero no solo al nivel de Cristo dice que no respondía. Acá no está diciendo Pedro, no respondan, cállense. No está diciendo eso, está diciendo todavía algo más difícil. Bendigan a esas personas. Ámenlas. Porque también es tu prójimo el que te está persiguiendo. Y lo tenés que amar como a vos mismo. Bendecilo. ¿Y eso qué significa? No es suficiente solo con no maldecir o con no devolver mal por mal. Le tenés que dar algo de bien a esa persona. Lo tenés que amar, bendiciéndolo. Bueno, esto coincide con todo el Nuevo Testamento. Pablo dice Romanos 12, 17, también contexto de persecución inminente. No paguemos a nadie mal por mal. Romanos 12, 17. A los tesalonicenses que habían sido brutalmente perseguidos. Primera Tesalonicenses 5, 15. Que nadie pague a otro mal por mal. En 1 Corintios 4, 12 explica Pablo de cómo somos los creyentes. Dice, nos maldicen y bendecimos, los creyentes. Así somos los cristianos. Nos maldicen y bendecimos. Bueno, todo esto surge de las enseñanzas de Cristo, obviamente. En Lucas 6, 28 al 29, yo les digo nomás. Dice, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, presentale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. Eso enseñó Jesús. Tremendo que acá Pedro dice, sino por lo contrario. No solo lo maldigas, no le des mal por mal, sino por el contrario, bendecilo. Tremendo. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, acá hay algunas ideas prácticas. Podemos amarlos en nuestro corazón de manera incondicional. Y hay, por supuesto, muchos pasajes que nos animan a eso. En segundo lugar, podemos orar por la salvación de esa persona que nos persigue, de verdad, de corazón. O si es un creyente, porque acá parece ser que se dirige a inconversos, verso 9, pero no sabemos. Lo que sea, el principio es el mismo. Si es un creyente el que te está lastimando, que está causando daño, ha murmurado de vos, te ha criticado injustamente, lo que sea. Bueno, podés orar también por su santificación, ¿no? Si es un hermano creyente. Que el Señor le ayude, lo ayude a crecer. Dice un escritor, por bendecir
Pedro quiere decir que los creyentes deben pedirle a Dios que muestre su favor y gracia a aquellos que les han conferido daño. Eso es lo que es. En tercer lugar, podemos expresar o podemos bendecir a personas que nos causan daño expresando gratitud por ellos, dándole gracias a Dios. Eso hizo David con ese hombre Simeí que lo maldecía y lo maldecía. Déjenlo, esto viene de parte de Dios. Dios me está enseñando algo a través de esto. Yo necesito ser humilde, esto lo digo yo. Lo que más necesito yo es ser humilde y mantener la humildad. Y a veces la forma de mantener la humildad es que alguien me maltrate. Eso me hace bien. O sea, no me gusta, ¿no? ¿A vos qué te va a gustar? ¿A quién nos va a gustar? Pero bajar el copete, bajarnos del caballo siempre nos hace bien. Y a veces es necesario, Dios nos conoce, que alguien nos trate mal, que nos critique, que sea injusto con nosotros, para que bajemos a la tierra, ¿no? Y ahí estamos otra vez en una situación bendita delante de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Y por último y más importante, y esto es lo más difícil, nosotros podemos bendecir a los que nos persiguen o nos causan daño, perdonándolos, no guardando amargura contra ellos. Bueno, y eso es la enseñanza del Nuevo Testamento, especialmente Jesús, Mateo, capítulo 18, verso 21 al 35, no busquen la parábola, ¿se acuerdan de los dos deudores? Perdonás. Y es la forma más práctica y concreta de bendecir a alguien que te está causando daño, es perdonarlo, unilateralmente en tu corazón. Y eso es posible, otra vez, porque Dios nos ha perdonado primero. Y yo también he sido muy, dice Tito, acordate que vos también has sido medio maldito, ¿no? A veces. Has sido medio bicho con alguien antes de conocer a Cristo. ¿Y cómo sería yo si no tuviera al Señor en mi corazón? Sería igual. Entonces me motiva a perdonar. Sí. Y acá dice Pedro, y da la motivación para hacer esto, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición, dice Pedro. Bueno, no los quiero embarullar acá, pero literalmente no dice exactamente así. Dice sabiendo, correcto, que fuimos llamados, lo dice, que para heredar bendición lo dice, pero agrega algo que la Reina Valera lo quita, para esto, sabiendo que para esto fueron llamados, para heredar bendición. Y hay gran discusión es qué es esto, para esto, para esto fuimos llamados. ¿A qué se refiere con esto? Y la discusión es si esto se refiere a lo que venía diciendo antes o a lo que va a decir después. Si es a lo que venía diciendo antes, lo que está diciendo es que nosotros fuimos llamados a perdonar a los que nos persiguen. Ser llamado remite a nuestra salvación. El Señor nos llamó a la salvación, nos salvó para algo. Bueno, si se refiere a lo anterior es para hacer como Cristo, vivir como Cristo, perdonando a los que nos maldicen, bendiciendo a los que nos maldicen. Si se refiere a lo que sigue, que es lo que interpreta la Reina Valera, por eso lo saca de la palabra esto, es que fuimos llamados para heredar bendición. Lo cual tiene todo el sentido del mundo también, diciendo, bueno, tranquilo, perdoná, bendecí, da gracias por el que te persigue, porque vos fuiste llamado a otra cosa. Nadie te va a quitar, vas a heredar una bendición. Vos ya estás en los brazos del Señor y Dios te bendice como una herencia, es decir, no como algo que conseguiste, te lo ganaste, sino que lo recibiste de arriba, digamos. Así se recibe una herencia. Yo no hago nada para tener una herencia, nada. La recibo, es de gracia. Bueno, acá se dividen todos los estudiosos. El contexto parece favorecer la segunda opción, o sea, que fuimos llamados para heredar bendición, o sea, nadie nos va a quitar la bendición, entonces podemos soltar, digamos así, y no vivir una vida mezquina, digamos, escarbando. Es como, digamos, me imagino aves, ¿no? Fuimos llamados a volar muy alto. Andamos ahí buscando gusanitos, ¿qué me hiciste? Mirá vos,
no me devolviste, mira lo que me dijiste. Y estamos ahí midiendo todas las cositas malas que alguien me hizo, cuando en realidad Dios me perdonó todo, parábola de los dos deudores, y me ha llenado de bendiciones. Bueno, ya, está todo bien. Puedo amar a mi enemigo también, porque Dios me ha amado, siendo que yo era enemigo de Él, me ha amado igual, y me ha bendecido enormemente. Está bien, me gusta, y coincide, Pedro, bueno, está hablando a gente perseguida y quiere que miren al cielo en varias partes de la carta. Sin embargo, también coincide con lo anterior, o sea, que el Señor nos ha llamado a bendecir a los que nos maldicen, y por eso vamos a heredar bendición. Es como que es la estructura acá. Si elegimos, que se refiere a lo anterior, da la idea, así como dice, perdonad y seréis perdonados, ¿sí? Tened misericordia y recibiréis misericordia. Casi que está diciendo acá, bendecí a los demás y vas a recibir bendición. Como si fuera que nosotros damos el primer paso y entonces Dios nos bendice. Bueno, hay gente que está en contra de eso y dice, no, no puede ser. ¿Dónde está la gracia en eso? Parece por obra. Entonces yo, en realidad no está, entonces tampoco es tan altruista que yo te perdone a vos si lo hago pensando, bueno, entonces Dios me va a bendecir. Sin embargo, muchas de las bendiciones de Dios que se nos enseñan en la Biblia están encajadas, digamos así, están pegadas, el medio como el fin, está todo unido en la misma cosa. Si yo no tomo, un ejemplo, ¿no? Si yo no me emborracho, Dios me va a bendecir. Porque no voy a chocar, no voy a tener accidentes, no voy a lastimar a nadie. Pero no es que entonces Dios ve que yo no tomo alcohol, entonces me bendice. No, está todo unido ahí, ya viene implícito, digamos. Si yo no hago ciertas cosas, otras cosas no me van a pasar, porque sin querer las estoy evitando y Dios ya estableció su mundo con sus leyes que permiten y hacen que las cosas sucedan. Y de eso estamos hablando en este sermón. Cuando nosotros vivimos nuestra vida en vez de enfocados en nosotros mismos, enfocados en los demás, en amar a los demás y en amar a Dios, somos felices, pero no porque Dios dice, mira, este lo está haciendo, lo voy a hacer feliz. Está intrínseco, viene pegado todo eso. Es la forma que Dios estableció la vida. Si yo no me engancho con mis enemigos, al punto de amargarme, de victimizarme, me va a ir bien, voy a ser bendecido en esta tierra. Estamos hablando, por eso, en un sentido los dos tienen razón. Si Pedro está pensando en la otra vida, y está pensando en la otra vida, está hablando de que vamos a heredar bendición en el futuro. Pero en esta vida eso también se cumple. Yo heredo bendición en esta vida, en el sentido que al final vivo como Dios quiere y me va bien, cuando hago lo que Dios me dice. Y Dios me dice que bendiga a mis enemigos, que no me enganche, que no me quede ahí plantado en eso, en lo que me hicieron. Bueno, que Dios lo bendiga, ojalá Dios lo pueda perdonar y salvar, y algún día podamos ser amigos. Yo lo perdono y sigo mi camino, y Dios me bendice, con salud mental, amando la vida, viendo días buenos, etcétera, etcétera, como va a decir ahora. Creo que ese es el punto acá, ¿sí? Y no deberíamos elegir entre uno y otro. Claramente Pedro está pensando en la eternidad, porque a estas personas les está yendo muy mal, a las que le escribe Pedro, y probablemente nada mejore, sino todo empeore, en esta vida. Y entonces él quiere que piensen en la otra vida, y está bien. Y por eso cita ahora el Salmo 34. ¿Sí? Porque dice verso 10, porque justificativo, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Y empieza a explicar lo que hay que hacer para amar esta vida, no la que sigue, no la nueva, no la otra, sino esta vida. El Salmo 34 habla de esta vida. El que quiere amar la vida y ver días buenos. La Nueva Versión Internacional dice, y gozar días felices. Decíamos, en primer lugar,
Verso 8, un cristiano mantiene su salud mental cuando se enfoca en cómo amar a los demás, aun cuando él mismo esté sufriendo. Segundo lugar, verso 9, un cristiano mantiene su salud mental cuando se enfoca en amar a quien lo está lastimando en lugar de victimizarse. En tercer lugar, verso 10, un creyente alcanza felicidad o salud mental, pero acá le puse felicidad plena. Escuche, un creyente alcanza felicidad plena en esta tierra, solo cuando hace todo lo que Dios le pide, cosa que nunca lo podemos hacer. Pero si pudiéramos hacer todo lo que Dios nos pide, seríamos plenamente felices. Porque nos pide Dios para bendecirnos todas esas cosas, para vivir bien. Este es el principio del cual se desprende todo lo que venimos diciendo. Y Pedro lo saca del Salmo 34, que notablemente todo el Salmo 34 también habla de sufrimiento. Y en el Salmo que también habla de sufrimiento está este hermoso principio. El que quiera amar la vida y ver días buenos, a pesar de que esté sufriendo, bueno, haga lo que yo digo, dice Dios. Pedro usa esto, sin duda. Si ustedes ven un poquito antes, Pedro dice, cuando habla a los esposos, les dice que las esposas son coherederas de la gracia de la vida. Y está hablando de la vida eterna. Pedro está todo el tiempo hablando de la vida eterna, no en esta vida, pero usa el Salmo 34 que habla de esta vida. Y por eso yo me gusta mantener esa dualidad, porque ambos principios son ciertos. ¿Sí? Nunca se nos dice en la Biblia, ni en el Salmo 34 menos, que si yo hago lo que Dios me dice, Dios me va a librar de todas las dificultades de esta vida, de todas las pruebas, de las persecuciones, de las angustias, las enfermedades. No. Lo que me dice es que voy a atravesar todas esas cosas con entereza interior, con salud mental, con sanidad emocional, física, no sé, pero sí emocional e intelectual. Puedo amar la vida, aun que me pasen cualquier cosa que Dios decida que me pase. Déjenme justificar esto teológicamente, y ya lo han escuchado algunos porque no es una cosa nueva que estoy diciendo. Mi versículo favorito de la Biblia, Deuteronomio 5:29, búsquelo por favor. Deuteronomio 5:29. Dice Dios, de manera única, asombrosa en toda la Biblia, Dios hasta se muestra casi débil, porque está expresando un deseo de su corazón claramente como frustrado, que no está pasando eso, porque el corazón del hombre ha caído en pecado y no puede hacer todo lo que Dios le pide que haga. Y entonces Dios expresa un deseo incumplido, pero es su deseo igual. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón el pueblo judío y nosotros? ¿Cómo me gustaría que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos? Y noten por qué quiere Dios que pase eso. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ese es el deseo de Dios al dar tantos mandamientos. Que nos vaya bien. Si los pudiéramos cumplir, todos ellos, todos los días, nos iría bien para siempre. No solo a nosotros, a nuestros hijos. Imagínense. Pero no es, eso es la utopía, digamos. Hay algo llamado pecado que no nos permite hacer eso. Pero el principio sigue estando. Nosotros ahora hemos sido regenerados. Dios ha perdonado a nuestros creyentes, ¿no? Que han nacido de nuevo. Dios ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón ahora que puede amar la ley, que puede obedecer la ley. Y debemos tratar, con la ayuda del Señor, porque tenemos el Espíritu de Dios, debemos tratar de cumplir todos sus mandamientos todos los días. Y eso es complicado porque hay un montón de mandamientos. Pero ahí viene lo hermoso de lo que enseñó Jesús, que todos esos mandamientos se resumen en dos, ¿verdad?
Mateo 22, ya lo leímos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo 22, 37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, juntando Deuteronomio 5:29 con esto que dice Jesús, podríamos decir: ¿quién diese que tuviesen tal corazón, que me temiesen todos los días, para que guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que me amasen a mí y al prójimo como a sí mismo todos los días, para que les fuese bien a ellos y a sus hijos para siempre? Si pudiéramos amar a Dios y amar al prójimo todos los días, nos iría bien. Amaríamos la vida, veríamos días buenos, seríamos felices. Tremendo de pensar. A mí me impacta mucho pensar así. Es un concepto tan poderoso, tan sencillo, pero tan difícil y poderoso, pero ayuda a orientar de lo que estoy haciendo cada semana. ¿Qué pasó esta semana? Me la he pasado, no sé, pensando en mí: ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasa si sucede esto? ¿Y qué pasa si sucede lo otro? Y termina la semana y me doy cuenta que estuve todo el día, todos los días, toda la semana ensimismado en mí mismo. Y si sigo así, algo me va a pasar. No es la vida que Dios diseñó para mí. No es la vida que Dios diseñó para vos. Tengo que pensar en otros. Tengo que pensar en Dios. ¿Cómo puedo glorificar a Dios con esto que me pasa? ¿Cómo puedo bendecir a otros, edificar a otros, etcétera? Amar al prójimo. Y lo mismo vos, todos. Y noten, se nos va el tiempo, noten, volviendo a Pedro, cómo empieza a hablar de mandatos de Dios, pero de hablar de vivir una vida justa en definitiva. Dice: el que quiere, venía diciendo, el que quiera amar la vida, porque el que quiera amar la vida, verso 10, y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Viene hablando de no maldecir, ¿no? Obviamente, de no desquitarte del otro. Verso 11, amplía: apártese del mal y haga el bien. No alcanza con apartarnos del mal, sino que hay que hacer el bien para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Busque la paz y sígala. Me encantan estos conceptos. Bueno, de nuevo acá conecta el mal y el bien en relación con otros, hablando de la paz. Busque la paz y sígala. Acá habla de algo intensivo, muy activo. No solo buscar la paz, yo estar bien con los demás, sino tengo que perseguir eso de una manera activa. Perseguir es la idea, o sígala, expresa un esfuerzo vigoroso para alcanzar algo. Bueno, por eso yo lo resumo diciendo: un creyente alcanza felicidad plena en esta tierra solo cuando hace todo lo que Dios le pide. Acá en este pasaje, porque él habla del Salmo 34, habla de apartarnos del mal, de perseguir la paz, etc. Bueno, Jesús resume todo eso en amar a Dios y amar al prójimo, que es mucho más comprensivo, ¿no? Me parece, para nosotros. Y finalmente, verso 12, un creyente mantiene su salud mental cuando se enfoca en amar a Dios. Eso es lo que nos faltaba acá, para completar o conectar con lo que hablaba Jesús, agradándole en todo, aun cuando todo parece salir mal. Porque acá, de nuevo, mete un porque, verso 12, y eso no está en el Salmo 34, lo mete Pedro, este porque. Interesante. De nuevo, Pedro está pensando en motivar a los creyentes a hacer lo que es correcto. Y ya los motivó pensando en una herencia futura que está asegurada. Los motivó pensando en esa vida. A propósito, en griego hay dos palabras para vida: bios y zoe. Bios es la vida física, natural. Zoe es la vida en todo su esplendor. Y acá está hablando de amar la vida en el sentido del disfrute de la vida, usando la palabra zoe en griego. Amar la vida es, de nuevo, es tener una vida plena.
Los motiva Pedro. Y ahora los motiva con otra motivación, que es el temor de Dios, el querer agradar a Dios. Porque dice finalmente, verso 12, y está en el Salmo 34 sin el porqué. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y esto es una referencia a temer a Dios. A temer a Dios. Así el Salmo 34, a propósito, antes, verso anterior, creo que el verso 16, David dice que les quiere enseñar cómo temer a Dios y habla de este pasaje. Los ojos del Señor aquí es algo positivo. Y los oídos también. Él oye nuestras oraciones. La palabra oración ahí es nuestros ruegos por ayuda. Es una palabra específica para ruegos, peticiones. Los ojos del Señor aquí en forma positiva, hablando de la omnisciencia de Dios, que Él está al tanto de lo que nos está pasando. Él mira la vida de los creyentes y sabe, y se preocupa, y se ocupa. Y lo mismo no solo ve, sino que oye y atiende. Sin embargo, contraste, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Juntar la palabra rostro contra nos habla de ira, de castigo. Así es en toda la Biblia. ¿Sí? A veces que el Señor nos mire es algo precioso, es una bendición, pero cuando hablamos de rostro contra, es que Dios está contra esa persona, está irado. Irado. Bueno, esto no es una contradicción. No hay justo ni en uno, dice la Biblia. Acá dice que los ojos del Señor están sobre los justos. En el Antiguo Testamento, justo es una persona que tiene una relación de pacto con Dios. Somos nosotros, los creyentes hoy. A los ojos de Dios somos justos. Y Dios es nuestro Padre. Y Dios mira tu vida y mira mi vida como un Padre. Y oye mis oraciones. A eso se refiere. Pero el punto acá, de nuevo, es motivar a hacer lo que hacemos pensando en agradar a Dios, en temer a Dios, en amar a Dios. ¿Sí? Que es lo que en definitiva dice Jesús que es el gran mandamiento. ¿Sí? Sea lo que sea que estés pasando o lo que te haya pasado, todo el tiempo yo me pregunto y vos deberías preguntarte, ¿qué debo hacer en esta situación para agradar a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Y eso es amar a Dios, con todas tus fuerzas, toda tu mente y todo tu corazón. ¿Cómo puedo expresar las virtudes de Dios en esto que me está pasando? Mis familiares incrédulos lo piensan o me dicen, ¿ves? Mirá lo que te hace Dios a cambio de todo lo que vos hiciste por Él. No. Yo tengo que pensar cómo glorifico a Dios en esto. Y yo no solo lo pienso, sino que de manera lo tengo que expresar abiertamente. Esto es una bendición de Dios. Yo estoy creciendo, estoy aprendiendo. XXX, lo que sea. Y yo glorifico a Dios en mi corazón y con mis labios. Y eso es amar a Dios con toda la fuerza, toda la mente y todo el corazón. ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Pasado 3 minutos de una hora, pero les quiero leer un par de cositas. Primero les quiero hacer pensar en un ejemplo bíblico para redondear todo esto, que ejemplifica de una manera perfecta todo esto que estamos diciendo. Y esa persona es Epafrodito. No lo busquen, pero en Filipenses 2, Pablo habla de un hombre llamado Epafrodito, que es el que llevó una donación de la iglesia de Filipos a la cárcel de Roma y le lleva un informe de lo que está pasando en Filipos, y ese Epafrodito es el que va a volver a Filipos con la carta de Pablo, la carta a los filipenses. Pero en el camino Epafrodito se enfermó gravemente, al punto de que casi se muere. Y dice Pablo en Filipenses 2, hablando de Epafrodito, dice verso 26, 2:26, porque él tenía gran deseo de veros, a los filipenses, a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, dice Pablo, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dice que este hombre, que estaba enfermo al punto casi de morir,
se angustió porque los filipenses se enteraron. ¿Por qué se angustió porque los filipenses se enteraron? Porque él no quería que los filipenses tuvieran tristeza, como la tuvo Pablo. Y esto es asombroso. Uno lee y debería decir, bueno, los filipenses se tendrían que haber angustiado, porque el hermano hermoso, este siervo hermoso, casi se muere. Pero no, el que casi se muere se angustió. Porque no estaba pensando en sí mismo, sino en sus hermanos que lo enviaron y dicen, ay, si me llego a morir, esta gente va a estar muy triste. Y lo angustiaba ese pensamiento. Es decir, este hombre en medio de un sufrimiento casi hasta mortal, está pensando en otros, está amando a otros. Tremendo, precioso, precioso, precioso. Dice John Piper en un librito que escribió él cuando tuvo cáncer de próstata, 2006. El librito se llama No desperdicies tu cáncer. Hermoso. Dice, hablando de Epafrodito, esta clase de corazón es el que Dios se propone moldear a través del cáncer. Un corazón con afecto profundo, preocupación sincera y cuidado por las demás personas. Y dice Piper, porque hay 10 puntos que pone él ahí, de cómo no deberíamos desperdiciar el cáncer, dice él, hablando de sí mismo. Dice, no desperdicies tu cáncer centrándote en ti mismo. Me encanta. No lo hagas. Y podríamos decir, no desperdicies, querido hermano, tu prueba, la que sea, enfocándote en vos mismo. No te ensimismes en vos mismo. No lo hagas. Busca cómo amar a los demás. Busca cómo amar a Dios. Y tu vida va a ser, aun si la circunstancia no cambia, va a ser plena. Vas a amar la vida. Y vas a ver días buenos. En lo que te quede vivir en este mundo y, por supuesto, en lo que te espera en el mundo siguiente. Dice otro hombre llamado David Powlison, que murió de cáncer de páncreas, pero tuvo cáncer de próstata. Y cuando tuvo cáncer de próstata escribe, si estás lejos de Dios, lo que sucede es que el sufrimiento fortalece y agranda tu pecado. Tremendo. Si estás lejos de Dios, cuando te viene el sufrimiento, va a fortalecer y agrandar tu pecado. Te vas a volver amargado, desesperado, adicto, fastidioso, miedoso, furioso, cobarde, sentimental e impío. No es normal actuar así. Pero si eres piadoso y temeroso de Dios, el sufrimiento en manos de Dios te transformará. Siempre lentamente, a veces rápidamente, aprenderás a experimentar la vida y la muerte a la manera del Señor. Dios te tratará con ternura, te purificará, se ocupará de limpiarte de vanidades, hará que lo necesites y lo ames solo a Él. Pondrá nuevo orden en tus prioridades, caminará contigo. Por supuesto que vas a fallar algunas veces. Tal vez te enojes o te frustres. Puede ser que quieras escapar y tengas miedo, puede ser. Pero siempre que tropieces, Él te levantará. Tu enemigo interior, el pecado, un cáncer espiritual 10 veces más mortal que tu cáncer físico, será mortificado cada vez más mientras continúes buscando y encontrándote con tu Salvador. Hermoso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a pensar, Señora, ayúdanos a ir de acá y reflexionar, que tu Espíritu Santo nos inquiete toda la semana con estas verdades tan potentes, tan profundas, tan centrales, el más grande de todos los mandamientos, que impacta en nuestra vida, Señor, por favor, para vivir como tú mandas, como tú quieres, y entonces sí, gozar la vida, ver días felices, vivir sanamente, Señor, como tú quieres, llenos de gozo, como fuentes de agua viva que derraman
vida para otros también, Señor. No ensimismados, no amargados, victimizados. Señor, ayúdanos, Señor, con tu palabra a arreglar todas estas cosas. Con tu ayuda, Señor, a arrepentirnos con tu misericordia, Señor. Y ayuda a algunos de los que escuchan, también quizás, como me pasó a mí en su momento, a buscarte a ti para que tú seas el Salvador, Señor. Porque así fue como tú me salvaste, Señor, cuando yo me daba cuenta que no podía amar a mi papá. No lo podía amar, lo detestaba. O a quien sea, Señor. Que ayudes a los que escuchan esto, que no pueden amar, no pueden amar. No pueden amar al prójimo, no pueden amar a sus enemigos. Que los lleves al pie de la cruz, Señor, para buscar ese amor en Cristo, en el perdón que nos da Cristo, Señor. Que nos ayudes por medio de esta incapacidad de amar de verdad como tú nos pides, que nos ayudes a ver que te necesitamos a ti, Señor. Que somos pecadores, que estamos perdidos y tú nos tienes que salvar, Señor. Perdonar y dar un corazón nuevo. Y entonces sí, el amor de Dios puede ser derramado en nuestro corazón y nosotros podemos amar porque tú nos amas primero, Señor. Por favor, usa tu palabra en nuestras vidas y en las de otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.